¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Bienvenidos a el estudio del libro de Oseas. Continuamos estudiando el capítulo 9. En esta ocasión vamos a abordar los versículos del 11 al 17. El título es Israel sin gloria y sin descendencia. Ya estamos prácticamente a 2/3 partes del libro de Oseas. Y en estos versículos ya Dios está declarando un juicio que ya no va a tener vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque ya durante muchos años, a través de sus profetas, Dios les ha estado hablando a esta nación de Israel. Ellos no han querido oír, no han querido atender a la voz de Dios. Se han hecho los sordos. También se han hecho los ciegos, porque ha sido voluntariamente, porque Dios les ha hablado de muchas maneras. Y también Dios les ha estado bendiciendo. Pero ellos todo lo que obtienen, toda la bendición de Dios, tanto en sus cultivos, como en su ganadería, como en sus hogares, al ellos tener familias, tener hijos, todo ello, esto se lo están atribuyendo a Baal, ¿verdad? A otros dioses, a Asera o Astarot, que es un mismo nombre. Entonces, Dios ya trae un juicio. Por eso es que Dios les va a quitar su gloria y va a reducirlos. Va a empezar a dejarlos sin descendencia. Acompáñame a orar. Amado Dios, nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias porque tenemos el privilegio de oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a tomar la perfecta decisión, la excelente decisión de obedecerte, Señor, de hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame a leer los versículos del 11 al 14, familia. Dice así: la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. La gloria de Efraín volará cual ave. La gloria es lo que a ellos les hacía sentir que eran superiores o más importantes a los demás. La gloria que para ellos era también es que eran el pueblo de Dios, que eran hijos de Dios, que habían sido escogidos por Dios, que eran la nación de Dios, que a ellos se les había entregado ese pacto, los mandamientos de Dios. Pero de nada servía. Ellos estaban disfrutando, estaban experimentando las bendiciones de Dios, pero todo esto se lo estaban atribuyendo a los falsos dioses. Entonces Dios dice que la gloria de Efraín volará cual ave. Se va a ir de sus vidas en un instante. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Esto es lo opuesto a Efraín. Efraín, su nombre significa el fructífero. Y recordemos que la semana pasada estuvimos abordando otros versículos que también estaban hablando de esto, que cuando Oseas empezó a hablarles en este capítulo 9, en el primer versículo les dijo que no se alegren, ¿verdad? Oh Israel, hasta saltar de gozo. ¿Por qué? Porque ellos estaban celebrando sus fiestas, pero ellos le estaban dando gracias a Baal. Ellos le estaban agradeciendo a este ídolo que él había sido el que les había dado la bendición de ser fructíferos. Y fructíferos no solamente en el área
vamos a decirlo así, laboral, ¿verdad? Porque ellos estaban teniendo muy buenas cosechas, sus animalitos se estaban reproduciendo muy bien, les estaba yendo bien entonces en cuanto a la ganadería, pero también ellos estaban teniendo hijos, estaban teniendo descendencia, pero aún ellos estaban ofreciéndole sus hijos a Baal, creyendo que él era el que les hacía tener esta bendición. Entonces por eso Dios les dice que de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y va a haber esterilidad, en otras palabras. Y en el versículo 12 dice: y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Aquí es algo difícil, triste para la nación de Israel, pero es algo que ellos ya habían sembrado y mucho. Habían abundado en este tipo de siembra, de estarse ganando la ira de Dios. El que Él trajera un castigo sobre de ellos. Porque, les repito, no eran un año, 5 años, 10 años, no era una generación, ya habían pasado muchas generaciones. Recordemos que cuando Dios los saca de Egipto para pasarlos por el desierto y después envía, ¿verdad?, a 12 espías para que vean y comprueben la tierra a la cual iban a entrar para poseerla, pero por su incredulidad, de 10 de ellos que se esparció esa falta de fe a todo el pueblo, ¿qué pasó? Dios los tuvo durante 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Con qué finalidad? De que se muriera, hasta que se muriera esa generación que no le creyó a Dios, que no quiso obedecer. Aquí está pasando lo mismo. Dice: si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Aquí también Dios nos está enseñando, o podemos obtener una aplicación de este versículo, que realmente el que cuida de nuestros hijos es Dios. Ellos creen que el que cuida era el ídolo este de palo, ¿verdad? Esta vara ahí, o que también era esta Artemisa o Astarot. Este ídolo que también se le atribuía porque era el dios o la diosa de la fertilidad, tanto refiriéndose no solamente a la siembra, a los cultivos, ni a la descendencia de los animales, sino también al amor sexual, tanto que ellos, recordemos que hacían ese tipo de rituales donde había sacerdotisas que eran prostitutas, o que a través de las relaciones sexuales ellos ofrecían ese sacrificio a este ídolo. Ellos creían que ellos tenían hijos gracias a ese tipo de sacrificios y gracias al favor de estos dioses. Pero aquí Dios les está diciendo: yo soy el que les doy los hijos. Con esto Él está diciendo: yo soy el que yo los estoy bendiciendo con hijos. Y mejor se los voy a quitar, porque hay de ellos cuando yo me aparte de ellos. ¿Te imaginas que tus hijos se lleguen a encontrar sin la protección de Dios? Dios no solamente nos ha dado a nuestros hijos, recordemos que son de Él. Nosotros somos los responsables de conducirlos, de educarlos, de guiarlos, pero realmente son de Dios, son sus hijos. Y como sus hijos Él los cuida. Aquí, como Dios ya se iba a apartar, se iba a hacer a un lado de esta nación, es por eso que sus enemigos iban a poder atacarla. Y Dios decía: ay de ellos cuando yo me aparte, ay de sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿quién los va a cuidar? Realmente esos ídolos, realmente tus fuerzas, realmente tú crees que a veces te cuidan tus cámaras, la policía u otras personas. No quiere decir que esté mal que tú te cuides, que tú te asegures, que tú cierres bien tus candados, tus puertas
que tú estés en un lugar donde haya seguridad también, me refiero a la policía, donde haya tal vez también este tipo de grupos donde los vecinos se cuidan entre ellos. Está excelente, pero realmente el que nos cuida es Dios. Nos cuida Dios, cuida a nuestros hijos. Nosotros aquí debemos detenernos y meditar y reconocer que a veces no le estamos pidiendo a Dios por nuestros hijos. Como sabemos muchas veces que Él es el que los cuida, Él es el que los está protegiendo, ya lo damos por hecho. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios cuando se van a la escuela, si ya son jóvenes o adolescentes y se van a su trabajo, ponerlos también en las manos de Dios, que los cuide de los malhechores, de las malas influencias, de los accidentes, y agradecerle cuando vemos a nuestros hijos de regreso a casa. Cuando despertamos y los vamos a levantar o los vamos a despertar, cuando entran a la escuela, al kinder, a la primaria, o cuando aún de jóvenes decirles, oye hijo, ya es hora, ya levántate, te tienes que ir al trabajo, darnos cuenta que están bien, que están con vida. Dice, y si llegaren a grandes sus hijos, yo los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. 13. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Esto es como el versículo 11, ¿verdad? Efraín es semejante a Tiro, y Tiro era un lugar, dice, delicioso, y así está describiendo prácticamente que por eso tenía esta gloria Israel, porque también estaba siendo rodeado de muchas bendiciones, estaba gozando de esa gloria, de ese gran privilegio. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 27, versículo 3 y 4 dice así: dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Y aquí le está diciendo, Efraín, según veo, es semejante a Tiro. A veces también tener una vida de muchas glorias o gloriosa, de buena reputación, con muchas bendiciones, estando en un lugar a veces tan próspero, puede ser que tu trabajo esté situado en un lugar donde prácticamente fluye la leche y la miel, donde también probablemente tú estés gozando de mucha bendición, de mucha prosperidad, que todo el tiempo te está yendo bien. No quiere decir que estés bien. Y tú dirás, oye hermano, esto ya lo has dicho muchas veces. La palabra de Dios nos lo vuelve a enseñar, porque probablemente a veces no nos queda claro con la primera vez que lo escuchamos. Entonces Dios nos lo vuelve a decir. Y dice, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. ¿Qué quiere decir? No, de nada te sirve que estés bien, que te estés distrayendo, que estés tan enfocado en tu gloria, en tu esplendor, en tu prosperidad, en tus bendiciones, en lo que tú consideras que es tuyo, que es tu fortaleza, y que a veces te pavoneas o te enorgulleces, si cuando llegue el día del juicio, los que van a pagar los platos rotos son tus hijos, porque son los que van a sufrir la matanza. ¿Por qué? Porque iba a llegar el ejército asirio, los iba a tomar esclavos. ¿Y sabes lo que narran las crónicas? Que a los bebés los agarraban este ejército y los aventaban contra los muros hasta que se reventaran los bebés. A las mujeres que estaban embarazadas les abrían el vientre y también les sacaban a sus niños del vientre. Y a los que sobrevivían los llevaban cautivos, como con ganchos o anzuelos y cadenas atoradas de un labio, y a su vez con esa misma cadena y otro gancho al de atrás, y así sucesivamente, y hacían una fila y los llevaban caminando todo el trayecto hacia donde los iban a llevar como esclavos, pero también los llevaban desnudos. Dios les estaba diciendo, de nada te sirve tu gloria si tus hijos van a sufrir. 14. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar.
Dales matriz que aborte y pechos enjutos. El profeta está empezando a sentir el dolor del pueblo. En la Nueva Traducción Viviente dice así este mismo versículo: Oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Al ver la masacre, el juicio que venía sobre la nación de Israel, el profeta se atreve a decirle al Señor, esto es una oración: ¿qué te pediré, Señor? ¿Sabes qué? Mejor que ya no nazcan más niños. Y si nacen, que sus pechos estén secos. Eso es lo que quiere decir enjutos. Secos es decir, que no den leche. En ese tiempo obviamente no existían las fórmulas lácteas. No había ni leches en cartón, ni en bolsita, ni en polvo. El alimento de los bebés era la leche materna. ¿Te imaginas una mujer que no tenga leches y aunque tenga un bebé se muere de hambre? Pero era preferible que abortaran o que se murieran recién nacidos, para que no experimentaran este terrible sufrimiento cuando llegara el juicio. Ya no iba a tardar. Oseas estaba empezando a sentir ese dolor, esa tristeza en su corazón. No se alegró él por ser una persona justa, íntegra y obediente a Dios y compararse con su pueblo que iba de peor, ¿verdad? Cada vez más, sino tuvo compasión y tuvo misericordia y oró por él. Señor, mejor redúceles el castigo. Es preferible que ya no nazcan, que ya no conciban niños. Preferible que las madres no den leche, que tengan sus senos secos. En realidad, Oseas oró por misericordia al conocer el juicio venidero. Él oró: Jehová, dales pocos hijos, para que esos hijos no tengan que enfrentar los horrores de tu juicio venidero. Esto es lo que él estaba por experimentar Israel: quedarse sin gloria y sin descendencia. Nosotros tenemos que ser sabios, familia. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Ellos aprenden lo que ven. Sí escuchan, pero imitan lo que observan. Es más fácil que te representen, que te imiten, que hagan lo que tú haces. Leamos del 15 al 17, familia. Dice así la palabra de Dios: Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Toda la maldad, versículo 15, de ellos fue en Gilgal. Gilgal, después de haber sido un lugar donde el profeta Elías, Eliseo desarrollaron su ministerio y aún capacitaron a otros profetas, pasó a ser un centro o un lugar en el cual se concentró la idolatría. Por eso Dios dice: toda su maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí está la raíz. Allí pues les tomaré aversión la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. Y Dios tiene todo el derecho de echar de su casa a quien Él quiera. Dios es soberano. Y repito, aquí no lo hizo pues porque pues un mes y no me pagaron la renta, ¿verdad? No llevaron a cabo el contrato que habíamos establecido. Ya eran 200 años de tenerle demasiada paciencia, demasiado amor
a esta nación. ¿Recuerdas lo que sucedió en el Edén? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol, del fruto de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese árbol no comerán. Y el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Desobedecieron, probaron, comieron, y Dios también los sacó de su tierra, también los desterró. Y tuvieron sus consecuencias. Dios es justo. Si Dios dice algo, Él lo cumple. Pero también su palabra dice que Él es lento para la ira. Y realmente Él es lento. Se tarda mucho en traer juicio. Y nosotros debemos agradecerle eso a Dios, porque a veces pasamos años nosotros en el pecado, persistiendo en la desobediencia a Dios, y Dios nos tiene tanta paciencia. A veces casi nos aventamos toda nuestra vida pecando, desobedeciéndole, y ya en la edad adulta o ancianos llegamos a rendir nuestro corazón a Dios y Él nos perdona. Nosotros venimos a confiar en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y Él tiene misericordia de nosotros y nos adopta como sus hijos. Vemos cuán grande es su amor. Realmente Él es lento para la ira, pero es grande, rico e infinito en misericordia. Y aquí lo podemos comprobar. Dios les está anunciando este juicio, pero realmente este juicio ya no tiene vuelta atrás. Y también dice que sus príncipes, ¿verdad? Dice, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Y en el Salmo 12, versículo 1 y 2, el salmista dice, auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Nos podemos dar cuenta que eso también sucede hoy en nuestros días, esa deslealtad. Nosotros podemos sonreír falsamente ante tal vez nuestros vecinos, aún en la misma congregación, con nuestros hermanos. Un saludo a veces mustio, hipócrita, ¿verdad? Porque los abrazamos y a veces podemos decirnos cosas bonitas, a uno entre familias, entre los padres, o padres a los hijos, o entre hermanos, o entre parientes. Pero realmente dice que con el corazón nos engañamos, porque a veces puede haber envidia, puede haber coraje, puede haber un resentimiento. Y eso es deslealtad. Y también deslealtad se puede decir como sinónimo que es adulterio, es ser infieles. Esto es lo que estaba sucediendo con Dios. Son desleales, son infieles, son mentirosos. Me alaban de dientes para afuera, pero su corazón, como dice su palabra, está lejos de mí. Versículo 16 dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Dios está diciendo, viene juicio y no hay vuelta atrás con esto. Reafirma lo que ya leímos, reafirma lo que Él ya declaró. Su raíz está seca. Ya no va a dar frutos. Es lo que quiere decir. No dará más fruto, aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Y esto nos recuerda a los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20. Vamos a leerlos del versículo 2 al 5, que dice así. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de Egipto, donde eras esclavo. Y Dios le dijo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí.
No tengas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazaron o me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Te das cuenta? Soportar toda una vida y varias vidas. Y esto podemos darnos cuenta que no comenzó aquí con estos padres. Esto viene desde que ellos permitieron el rendir culto. ¿Y por qué Dios trae este castigo? O Él trae, dice aquí, que Él matará lo deseable de su vientre, es decir, matará a sus hijos. Lo leímos en el versículo número 5, dice que toda la familia de los que rechazaron queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. La Reina Valera 1960 dice: yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque es obvio que si yo, papá, practico el pecado, la idolatría, la hechicería, la mentira, mi hijo lo ve, lo aprende, es joven, se casa, tiene sus hijos, se lo va a enseñar a mis nietos. Y ya va a tener la enseñanza de su padre y de su abuelo. Y mi nieto crece, se casa y también tiene sus hijos y ya tiene la enseñanza del padre, del abuelo y del bisabuelo. Entonces lo que hace Dios, corta de tajo todo eso. ¿Por qué? Para que no se continúe pecando, se rompa ahí esa generación, como dice aquí, de los que aborrecen a Dios. Pero miren lo que dice también ese mismo capítulo 20, pero en el versículo 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Dios sabe cuando en tu corazón existe ese deseo de amarle, de esforzarte por obedecer sus mandamientos. No somos perfectos, no somos intachables, pero Dios conoce los corazones. Cuando tú pecas, vienes a Dios, le pides perdón y corriges, cambias. Realmente cuando tú amas a Dios y transgredes alguno de sus mandamientos, te duele en el corazón. Sientes feo haberle fallado a Dios y te lleva a decirle: Señor, perdóname, ya la regué, Señor, perdóname. Y Dios te perdona. Su palabra dice en 1 de Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es así, Él es bueno, es misericordioso. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Aquí nadie se había arrepentido aún. Nosotros debemos experimentar ese amor inagotable del Señor, porque vamos a preservar o vamos a persistir más bien en obedecer al Señor. Y versículo 17, y con este concluyo, familia. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. No sé si te acuerdes de Caín cuando mató a su hermano, a Abel. Dios le puso una marca y también lo condenó a que anduviera errante. Eso es difícil, es muy triste. Y a veces es el resultado de estar fuera de la bendición de Dios, fuera de la cobertura de Dios. En otras palabras, por estar practicando el pecado. Si tú estás practicando el pecado, es probablemente que a veces tú experimentas que no tiene sentido tu vida.
o que todo te sale mal. De repente estás bien con el Señor, entre comillas, y de repente vuelves al mundo, otra vez pones un pie en las cosas del Señor, pero regresas al mundo. Nosotros debemos ser fieles al Señor. Dice, pero mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Nosotros debemos oír, familia. Debemos abrir nuestros oídos. Que nuestra oración sea decirle al Señor, Señor, abre mis oídos. Quiero obedecerte. Ya no quiero estarme haciendo el sordo. Ya no quiero estarme haciendo el desentendido, el que mañana, ahí luego, ahora sí para el otro mes, ahora sí esta semana, o ahora sí mañana ya empiezo a obedecer tus mandamientos. Que nuestra oración sea tener un corazón amante por Dios, que desea agradarle, y que lo que hagamos lo hagamos por amor, con alegría, con gozo, porque Dios es así. Él es así con nosotros, es misericordioso, Él es fiel y también nos bendice con alegría. Conclusión, familia. Mira con misericordia a los que están mal. Esto es lo que nos enseñó Oseas en la oración hacia Dios. ¿Qué te pediré, Señor? Sabes que viene una calamidad tremenda para ellos. Mejor que no nazcan sus hijos, para que ellos de grandes no sufran. Si tú ves en la iglesia, en tu familia, en el mundo, en la sociedad, personas que de repente van constantemente de mal en peor, no te alegres, no los juzgues, no te llenes de orgullo creyendo que tú eres mejor que ellos. Mejor clama a Dios e intercede por ellos, intercede por tu familia, intercede por tus hermanos en la iglesia que tú consideras que probablemente no tienen tu madurez espiritual o el nivel de santidad que tú llevas, y desecha todo orgullo, toda arrogancia también de tu corazón, y sé humilde y reconoce que también Dios nos tomó de ahí. Y mejor clama a Dios y pídele que Dios obre en los corazones de esas personas que aparentemente no quieren oír a Dios. Y ora por tener también un corazón ardiente por el Señor, un corazón que ame. Amén, familia, oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque aún tú intercedes por nosotros, hermoso Jesús. Tú estás a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, porque también nosotros, Señor, todavía tenemos muchos errores, todavía pecamos de repente, pero tú ruegas al Padre para que tenga misericordia de nosotros, y tenga paciencia también, y para que nos ayude. Tu Espíritu Santo aún intercede por nosotros, porque también a veces no sabemos orar, porque pedimos y pedimos mal. Gracias, Señor. Eso nos muestra que también todavía somos torpes, Padre. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, no nos abandones. Persiste, Señor, en transformarnos todos los días, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Familia, que Dios te bendiga. Nos vemos en el templo el domingo.